Seguimos en Entre Líneas, nuevo bloque. Bueno, vamos a hablar de economía ahora, porque hoy se conoció el dato que decíamos, el dato del día, naturalmente, 4,8 la inflación de marzo. Ya lo había anticipado Martín Guzmán, que naturalmente el ministro de Economía tenía el dato antes que nadie, por supuesto. Desde su gira dijo hay que prepararse porque marzo va a ser el más alto del año. Y a partir de abril va a empezar a bajar la inflación. En el súper no se nota, que se hayan contenido los precios. Claro. En abril siguen remarcando de la misma forma que en marzo. Bueno, es lo que dicen incluso los supermercadistas, ¿no? Que la cosa sigue, que hay dificultades de abastecimiento, que los precios, las listas llegan todo el tiempo con nuevos valores. Bueno, está José Simonera, que es el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Córdoba, ya en comunicación con nosotros para conversar de este tema. José, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, muchas gracias por estar allí, por atendernos. Bueno, un poco de sorpresa por el valor que dio marzo de inflación. No, puede haber sido un poquito más alto de lo que se esperaba, pero todo el mundo sabía que iba a ser una inflación alta, superior al 4,5%. Los precios regulados, que son los precios de las tarifas, vinculadas a, por ejemplo, naftas y algunas otras, tuvieron incrementos en marzo. Así que, digo, si los precios regulados que están pisados tienen incremento y como decían recién, cuando vas al supermercado, ves que los precios no solamente, digamos, están desbocados, digamos, ¿no? Entonces, puede haber sido unos puntos más altos de la esperada, pero te lo digo, en mi caso, en nuestro caso, esperábamos arriba del 4%, casi con seguridad, lo cual es una enormidad, realmente una cifra que genera muchísima preocupación. 4,8% en un solo mes genera muchísima preocupación y le infringe a los ingresos de la gente una pérdida de poder adquisitivo realmente muy, muy grande para un solo mes, ¿no? Y para colmo, enfocada más que nada en los alimentos, ¿no, José? Que eso provoca que cada día, a partir de cada aumento que se produce, más gente entre a caer en esa línea de la pobreza que tanto nos sorprende, porque cada vez nos va dando índices mayores. Ya estamos en el 42%, hoy se hacían proyecciones del 43,7%. Los alimentos especialmente está centralizado el problema, ¿no? Sí, seguramente que alimento es lo que más pega. Alimento e indumentaria son los dos rubros que incluso más participación tienen en el índice porque es el que más afecta a la familia. Y en este mes en particular, obviamente lo vinculado a educación, después de una educación cerrada durante un año, ha hecho disparar los precios de la educación que crecieron un 28,5%, ¿no? La incidencia de este indicador no es tan grande sobre el índice, pero es un grupo de precios que realmente subió de manera significativa, porque en realidad lo que hizo fue actualizar un año prácticamente que no tenía incremento. Así que obviamente que esto preocupa, que va a sumir a más gente en la pobreza y que seguramente todos los beneficios que se anunciaron con bombo y platillo con la devolución del impuesto a las ganancias para los trabajadores que ganan menos de 150.000 pesos van a verse rápidamente diluidos con inflaciones tan altas, ¿no? 13% en 2 meses y de nuevo, índice promedio, los alimentos subieron mucho más, es realmente una barbaridad. Los precios estacionales subieron 7,2%. Los precios de los bienes, porque ahora los servicios y bienes se están recuperando, no están recuperados al 100%, y de hecho que ahora lamentablemente para muchos sectores comienzan de nuevo algunos cierres o algunas restricciones, pero los servicios aumentaron 4,3%, pero los bienes aumentaron 5,1%, digamos, en marzo. Así que en realidad es un problema serio, un problema que el gobierno me parece que lo tiene que atacar con mayor rigurosidad técnica, mucho más, de una manera mucho más decidida, no solamente anclando el tipo de cambio que le viene saliendo bien, sino avanzar digamos, con lógicas monetarias y fiscales que permitan hacer creíble un plan. El jefe de gabinete junto al gabinete hoy sacó una serie de medidas para que según lo podría resumir en más controles, algunos programas anunciados con muy poco impacto, porque tienen muy poca dispersión en Argentina, que van a abrir un centro más de venta
en Cava para simularlo, o sea, para replicar lo que se ve en el mercado central. Digo, la verdad, que pretender, digamos, combatir a la inflación que tenemos los argentinos histórica, con más medidas y con algunas negociaciones con proveedores que para colmo no están cerradas. Todas las negociaciones que anunciaron hoy son expresiones de deseo. Vamos a negociar con el sector avícola, vamos a negociar con los fabricantes, vamos a negociar con los frigoríficos, vamos a negociar, pero digo, no está cerrado un plan integral que incluya medidas, que incluya, digamos, controles para desactivar expectativas, que incluya acuerdos. Estamos lejos de eso, lamentablemente, ¿no? José, cuando uno ve este tipo de respuesta de parte del gobierno, precios máximos, precios cuidados, ahora van a aparecer nuevamente los camiones de fruta, verdura, pescado y demás por algunos lugares de la Argentina también vendiendo a precio mayorista. ¿No supone que el gobierno tiene un diagnóstico de que la inflación es especulativa? No, yo creo que supone que el gobierno no está dándole la trascendencia que tiene la inflación, en cuanto a lo devastadora que es para la clase media y para las clases, digamos, trabajadoras y medias bajas, que supone que con una cosmética, te diría más electoralista que realmente con eficacia a los efectos de combatir esto, ¿no? Porque este objetivo de fortalecer el acceso a los alimentos con un mercado federal móvil que lleve verdura a precio mayorista. Digo, a ver, las experiencias que tuvimos con los pescados y con la carne en el gobierno anterior de Cristina, había 2 camiones en 2 barrios populares de Córdoba y el resto no tenía acceso a esas ofertas. Sí, en Córdoba, en Río Cuarto, José, en Córdoba llegaba, en Río Cuarto, un camión cada 3 meses. Claro, Como si en Córdoba era poco, en Río Cuarto todavía menos, ¿no? Vos imaginate que en Córdoba y el Gran Córdoba estamos hablando de 1.600.000 habitantes y llegaban 2 camiones que se ponían uno en Villa Libertador y otro en San Vicente solamente para la foto y para que los noticieros levantaran la noticia. Pero la verdad que a la ama de casa, esa que tiene que hacer comer todos los días con unos pocos pesos, no podía acceder a esos beneficios. Así que, digo, un plan antiinflacionario para una inflación que casi no hay en el mundo. A ver, entendamos esto, 4,8% en un mes, salvo Venezuela y algún otro país por ahí, no existe en el mundo. La inflación es una cuestión vieja en el mundo. Los países de la región tienen 2% anual. Y no estamos hablando 2, 3% anual, algunos tienen menos de 1. Recién para encontrar un país en Latinoamérica que tenga 5% anual, hay que ir a Centroamérica, a algunos países del Caribe, que vos ves que es todo importado, que no tienen prácticamente producción local, que tienen un nivel de analfabetismo elevado, que digo, no son las condiciones de Argentina, no tiene la diversidad productiva argentina. Entonces, nosotros como dirigencia hay que hacerse una autocrítica y decir, che, no hemos sido capaces en décadas de combatir la inflación, pero hay que exigirle a la clase política que tome las decisiones políticas de llegar a los acuerdos, en los consensos necesarios para poder atacar y realizar un plan antiinflacionario serio que deje de sumir gente en la pobreza, porque la inflación es el síntoma de una infección y la infección es déficit fiscal histórico financiado con emisión, generando exceso de liquidez que termina presionando, y obviamente que no es el único factor de inflación. La inflación tiene múltiples causales, digamos. Obviamente que las expectativas juegan un papel muy importante y eso es lo que este gobierno no puede dominar y no lo va a poder dominar con controles, sino que lo va a tener que dominar con un plan creíble que cuente con digamos, consenso de los sectores del trabajo, de los sectores de la producción, de la oposición, digo, de los sectores del campo. Entonces, la verdad que los argentinos deberíamos exigirle al gobierno que asuma con responsabilidad el problema de la inflación, porque saben que, miren, voy a decir esto y espero poderlo explicar. Ningún gobierno de ningún signo político está dispuesto a asumir los costos que tendría un supuesto plan antiinflacionario porque implicaría ajuste. La sociedad tampoco estamos dispuestos
a soportar un plan que implique ajustes. Ahora te hago una pregunta, ¿cuántos años hace que nos venimos ajustando por no querer tener un plan y por estos niveles de inflación que carcomen los ingresos de todos los sectores, tanto que tengan trabajos formales como informales? ¿Cuánta gente cayó en la pobreza por miedo a tener un plan de ajuste? Digo, el plan de ajuste, si está bien planteado, si está bien comunicado, si se protege a los que más van a tener que asumir ese ajuste para que no padezcan ellos y no paguen ellos ese costo, no está mal. Así se manejó la inflación en todo el mundo. Así se controla la inflación en todos los países de la región. No es que tenemos que hacer algo que hay que inventarlo. Hay que ver cómo lo solucionó Perú, cómo lo solucionó Uruguay, cómo lo solucionó Brasil. Digo, en la década de los 80 la mayoría de los países tenían problemas de inflación. Bueno, hoy no lo tienen. Entonces, veamos qué se hicieron. Pero seamos conscientes que no asumir un plan antiinflacionario, un plan integral, pensado, consensuado, digamos, donde protejamos a los que menos tienen, si no asumimos eso, vamos a seguir pagando ajustes mes a mes como consecuencia de una inflación que carcome los ingresos y cada vez más gente está sumida en la pobreza. Argentina es un país con movilidad social ascendente hasta los 70, 70 y pico, y tenía 5 o 6 o un dígito de pobre, para ser más fácil. Y ahora tenemos la mitad de la población joven sumida en la pobreza, pero cuando decimos que el 42 son pobres, la verdad que hay que analizarlo bien ese número. La mitad de los chicos menores de 29 años, más de la mitad, más del 50% son pobres. Entonces, claro, hay que tener cuidado, porque cuando decimos 42, estamos, la estamos considerando de manera muy favorable, porque lamentablemente los niños menores de 14 años, el 57% es pobre. Y tienen más de 2 dígitos de indigentes. O sea, de indigentes son niños que no logran comprar una canasta alimentaria mínima de subsistencia. Es decir, chicos que no se alimentan, que no van a poder desarrollar su capital intelectual y que no van a tener posibilidad de lograr la plenitud que todo ser humano se merece, y más en un país como Argentina, productor de alimentos. Entonces, esto no se controla, esto no se soluciona con más controles, con el móvil de la carne, con el móvil del mercado federal. Todo esto ya fracasó cuando lo implementó el gobierno de Cristina. Ahora, trozar la carne ya también fracasó. Esto se hizo corte por lo sano allá en los años 89, 90, que la media red se cortaba en 3. Y si ustedes hablan con frigoríficos, le van a decir que este trozado, que puede ser deseable desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico, lo que va a hacer es no bajar el precio de la carne, lo va a subir. Y es una de las medidas que propuso el gobierno para garantizar el abastecimiento de carne a precio accesible. José, muchísimas gracias, como siempre, por este contacto. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan todos buenas noches. Muy amable, gracias. José Simonella, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, bueno, dando un panorama no precisamente alentador en el contexto en el que se da y a partir de las medidas que anunció hoy el gobierno, en teoría para combatir este 4.8% de inflación de marzo.